Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es pues nuestra tradicional cita de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 9 de septiembre a las 8:36 de la mañana. Una mañana que francamente pues empieza con un poquito de decepción, de tristeza deportiva, ¿no? Porque me ha dado mucha rabia que Carlitos Alcaraz no haya pasado a la final, ¿no? Y más pues después del madrugón que ha habido que pegarse. Bueno, luego me he vuelto a dormir, luego me he vuelto a acostar y me he vuelto a dormir. Pero algo he visto, ¿no? Y me ha dado un poquito de rabia. Porque es de esos partidos que yo para mí que se han decidido un poco por detalles, el rival era buenísimo, además es que es un gran especialista en esa pista en concreto y en pista dura en general, es un súper especialista en pista dura y en esa en particular, ganó en el 21 y además es que es el cabeza de serie número 3, ¿no? Están Djokovic, Carlitos y él. Y bueno, es de esos partidos que, lógicamente, si se pierde no pasa nada, ¿no? Pero una pena porque me apetecía mucho ver otra final apasionante Djokovic contra Carlitos, pero no ha podido ser. Bueno, otra vez será. Desde luego lleva una evolución magnífica, es impresionante lo que va mejorando con lo joven que es. Yo procuro seguirle todos los partidos. En el US Open este nos han tocado las narices con los horarios. Yo es que no entiendo la organización de los eventos estos norteamericanos. O sea, no se dan cuenta que es una superestrella europea. Sería más lógico ponerle en horario que lo puedan ver tanto en Estados Unidos como en Europa y no a las 2 de la mañana que ha estado jugando todo el campeonato, ¿no? Pero en fin, no sé, no termino yo de entender esto. Eh, ya nos han hecho polvo a los aficionados. Ay, señor. Bueno, pues paciencia. Por lo demás, pues por aquí todos bien, cuidando que mi señora pues no se le acerque ningún bicho por ahí. Los análisis siguen igual, con defensas nulas, pero bueno, está bien. Bueno, llevamos todos muchísimo cuidado, pues no pasa nada. Y por lo demás, pues esta semana de series cero. He tenido una cantidad de trabajo astronómica, no he podido ver absolutamente nada, así que no les puedo comentar. Lo único que he podido hacer es leer un ratito mis libros en francés para ir practicando el idioma, como ya saben, y poquito más. Así que esta semana no hay crónica de series, aunque hay un montón. No me para de llegar de Netflix avisos de series nuevas que están empezando y estoy viendo que algunas tienen buena pinta. Bueno, ya iremos comentando en próximos días. Antes de empezar, un poquito de propaganda rápida, como siempre. Me comentan desde Intefi Escuela de Negocios que aunque ya terminó la oferta de 50% de descuento para exalumnos y demás en todos los programas, quedan algunas plazas de esa oferta aún, por si quieren aprovechar, no se lo piensen mucho, para el máster de este año, la edición novena, con el 50% aún. Así que si están interesados, pues llamen a los teléfonos de Intefi, que ahí les atenderán bastante concienzudamente para todo lo que puedan necesitar. Aún está ese 50% de descuento para el máster solo, para el resto de programas ya no, la oferta expiró. Y también quedan algunas plazas de una oferta del 30% para el máster a tu ritmo. ¿Qué significa el máster a tu ritmo? Pues el máster a tu ritmo es un máster pero grabado, todo grabado. Pues eso es más barato. No hay clases en directo como sucede en el otro máster. Entonces, pues es un máster grabado. Pero bueno, es mucho más barato y además ahora tiene un 30% de descuento durante unos días. Insistir en que este máster es un máster muy serio, está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca, lo cual es una garantía de seriedad, lo pueden ver en la página de la universidad, dentro del apartado donde tienen ellos títulos propios y demás. Y es un máster muy completo donde se toca absolutamente todo lo que hay que saber, donde tengo una asignatura propia que llamo
formación o enfoque profesional de lo que se va aprendiendo y donde también está incluido, recuerden, todo el curso de preparación que doy yo personalmente desde octubre hasta mayo, todo el curso de preparación para el título oficial, para el examen del título oficial de asesor autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así que pues aprovechen estas ofertas. Luego también pues comentarles que si entran en gloversiasicaf.com, lo tienen aquí, pues pueden entrar a la página web de la IAFI, de la que soy socio, además de director de inversiones, y ahí tienen todos nuestros teléfonos, chats, correos, etcétera, para poderse poner en contacto con nosotros. Tienen un montón de posibilidades, cuentas individuales, también tienen 2 vehículos de inversión asesorados por mí y también tienen pues un montón de cosas. Esta semana, seguramente en este mismo canal en el que están ahora, vamos a aprovechar para lanzar un nuevo producto, para informar sobre un nuevo producto que hemos lanzado basado exclusivamente en estrategias de opciones. Es un producto muy novedoso que ya se ha puesto con mucho éxito en marcha con algunos clientes profesionales y bueno, pues lo vamos a dar a conocer. Estén atentos al canal, seguramente hacia el final de la semana. Muy interesante, solamente con opciones y muy interesante. Las posibilidades que tiene, cómo gestiona el riesgo. Muy interesante. Me encanta cada día más estas estrategias con opciones. Ahí se lo mostraremos en el canal. Y nos vamos al mercado para ver qué ha pasado durante la semana. Y lo más importante que ha pasado durante la semana tiene un nombre, y un nombre de manzana. Apple. Apple es el mercado. Apple es Apple. O sea, no es un valor cualquiera. Apple es como Djokovic o Carlitos en el tenis. Son los que marcan tendencia. Apple marca la tendencia. Apple tiene el mismo gráfico que el Nasdaq. Superpongan el gráfico del Nasdaq y el gráfico de Apple y verán que prácticamente es el mismo. Apple manda en el mercado. Y Apple las ha pasado moradas durante la semana, como podemos ver, con estas 3 velas rojas finales, terribles y demoledoras, y se ha llevado al mercado abajo. Si no hubiera sido por Apple, seguramente habríamos tenido una semana muy anodina, porque hay que destacar que si algo estoy viendo en los papers estos que publican cada cierre desde Goldman, que ya saben que los aprecio mucho porque te dan unas pistas de fontanería del mercado difíciles de encontrar, pues si hay algo que están destacando es que las manos fuertes se están tocando las narices. O sea, así de claro. Usan constantemente esa expresión inglesa que dice literalmente están sentados sobre sus manos, en inglés, una y otra vez, uno y otro día. Y el volumen está siendo una birria. Todo este tramo de bajada va con un volumen bajísimo, como también lo fue en el tramo de subida. Las manos fuertes están tocándose las narices y se siguen dedicando casi en exclusiva a operar con las opciones 0 DTE en intradía. Llevo desde el 85 en el mercado, nunca había visto una cosa así. Para empezar es que el intradía no era lo de las manos fuertes, y ahora sí. Y encima a través de opciones. De nuevo hablamos de las opciones, ¿verdad? Es que es muy importante. Y en el establishment hay como una especie de poco interés para que se sepa de esto de opciones. No sé, una falta de interés un tanto sospechosa, porque es ahí donde las manos fuertes tienen su combate más importante. Desde siempre, ¿no? Esto del intradía con las opciones es una moda más reciente para ellos, pero siempre han estado ahí a más plazo, desde luego. Bueno, pues Apple es el mercado y Apple se cae. Apple cerró ayer fatal porque cerró 2 días consecutivos por debajo de esta importante zona de resistencias, perdón, de soportes, que ahora es resistencia, que tenían la confluencia del Kijun y la media de 100. Eso es muy mala señal. Ahora tiene otro soporte ahí. Y como no se pare en el soporte, se puede ir a la media de 200 que está en 163. Vamos a verlo en gráfico de semanas, porque los sábados es día de ver los gráficos en semanas, como saben, que es donde me gusta a mí
tomar las decisiones operativas. Gráficos diarios tienen mucho ruido y sirven para operar a más corto plazo, pero para tomar posiciones en serio hay que mirar los gráficos de semanas. Bueno, pues vemos que está en un nivel de soporte muy importante porque está a la altura del Kijun del complejo Ichimoku. Nunca menosprecien este indicador, que es muy sencillo, lo único que hace es contar X velas hacia atrás, que suelen ser veintitantas, y entonces toma el máximo de esas veintitantas velas hacia atrás, toma el mínimo y lo divide por 2. Y esa es la línea que dibuja. Y una línea tan sencilla, pues es de una efectividad extraordinaria. Como podemos ver, si consideramos que solo se rompe el Kijun cuando hay 2 velas ya prácticamente fuera del Kijun y se rompe el máximo, pues tendríamos que, por ejemplo, pues aquí no se hubiera roto porque en ningún momento rompió el mínimo de las 2 velas rojas que se escapaban, y aquí tampoco. Entonces, desde prácticamente el año 2019 dio compra, nunca dejó de dar compra, aquí dio venta, aquí dio una señal falsa reciente, aquí volvió a dar venta y aquí volvió a dar compra y siguen las mismas, ¿no? No es perfecto, pero está claro que cuando se mete por debajo por encima del Kijun, salvo alguna señal falsa que otra, como esta, suele tender a tener movimientos tendenciales bastante importantes. Entonces es un nivel importante. Está ahí, vamos a ver, 177,4. ¿Qué le pasa a Apple? ¿Va mal Apple? No. Apple es Apple. Esto es lo oro molido, ¿no? Es lo mejor que hay. Por cierto, el próximo día 12, que creo que es martes, a ver, porque no sé ni en qué día me encuentro. Sí, el próximo día 12, martes, lo tienen. Apple tiene un evento. Tiene un evento, pues creo que para presentar el iPhone 15, la última joya de la corona, que a lo mejor un servidor se lo autorregala para Navidad. Vamos a ver, que el que tengo yo ya me está tocando un poquito las narices. Es que hay que ver a la velocidad con la que se desfasan estos cacharros diabólicos. Bueno, pues Apple tiene evento. Vamos a ver qué pasa en el evento, pero el problema de Apple es China, un problema grave, que ya ven el daño que le ha hecho. Puede ser la excusa pues porque Apple había subido mucho y tenía que limpiarse un poco y demás. No lo creo. Francamente no lo creo que sea ninguna excusa. Creo que de verdad la noticia le ha hecho mucho daño. Y la noticia es que China, bueno, ya saben que China y Estados Unidos están en guerra permanente. Es una guerra fría, es una guerra que se combate con represalias, con cuestiones económicas y sobre todo con ataques tecnológicos del uno contra el otro. Ya saben que no hace mucho, pero Estados Unidos le metió el dedo en el ojo a China con Huawei y otras muchas cosas, y China está contraatacando. Entonces, la última ocurrencia para seguir en esa guerra, intentar hacer daño a Estados Unidos en el tema tecnológico, pues ha sido que de repente nos desayunamos con que a lo largo de esta semana, con que el gobierno chino pues había recomendado, vamos, léase, había ordenado, porque las recomendaciones en China que no se cumplen suponen acabar en un campo de concentración. Entonces, dado el tipo de régimen que hay. Entonces, bueno, pues los funcionarios tienen prohibido a partir de ahora tener un Apple, y también esto lo hicieron extensivo a lo largo de la semana, lo cual fue haciendo sucesivamente más daño a Apple. Esto lo hicieron extensivo a los gobiernos locales y también a las empresas estatales. Total, que a Apple le hicieron mucho daño. Porque claro, se está hablando de que podría suponer es que cada uno dice una cosa, pero digamos que yo creo que el consenso está entre un 3 y un 5% de las ventas de Apple. Le puede costar la broma esta. Vamos a dejarlo siempre el punto medio por ser prudentes, alrededor de un 4% de sus ventas. Claro, eso no es precisamente una broma, aunque tampoco hay que exagerar. El caso es que Apple ha perdido durante la semana 200.000 millones de dólares de capitalización con este asunto, y ahora tenemos que ver. Yo lo decía en un vídeo a lo largo de la semana, cada uno tiene que decidir en su propio análisis. Yo tengo mi opinión,
pero no estoy muy seguro tampoco. A ver, me baso sobre todo en los análisis de Morgan Stanley, JP Morgan y alguno que otro más, que eran bastante concienzudos y con muchas cifras a fondo sobre lo que puede suponer todo esto de China y demás. Y si al final la medida se va a quedar en esto, es decir, ha sido un postureo de China para intentar hacer daño sin pasarse, porque si no Estados Unidos le contraatacará y le hará mucho más daño aún, pues si se queda solo en eso, que es la opinión de Morgan Stanley, por ejemplo, también de JP Morgan, ellos piensan que esto no va a pasar de aquí, tampoco hay que exagerar. Le va a hacer daño, es evidente, pero tampoco es una cosa tremebunda que vaya a tumbar la empresa. Con la caída que lleva ya está bien. No haría falta descontar más caídas. Eso está claro. Ahora bien, algunos creen que esto podría ser una decisión del amigo Xi, que se reelige, se autorreelige eternamente a sí mismo, pues como presidente, pues que haya decidido dar un paso más en la guerra y que pudiera llegar a decir que prohíbe toda la actividad de Apple en China. Bueno, eso sería terrible, a eso sí que le haría muchísimo daño a Apple, porque Apple domina el sector de móviles digamos, de alta gama, ¿no? De lujo, alta gama en China. Eso sí que haría daño y eso sí que podría tener un problema gordo para Apple, que podría caer mucho y podríamos tener un San Quintín en las bolsas. Mira tú por donde menos esperábamos. Esto es lo que les digo siempre. Qué inútil es hacer demasiados pronósticos en bolsa. Porque al final siempre empiezan a aparecer cisnes blancos, es decir, que provocan grandes subidas, o cisnes negros, que provocan grandes caídas, con la cosa que menos te lo esperas. La última cosa que nos íbamos a esperar es que hayamos tenido la semanita torcida por este lío con los chinos y Apple. Era lo último que nos esperábamos, todos pensando que esto se iba a centrar en la Reserva Federal, tal y cual, y al final donde se han centrado es en Apple. Bueno, pues cada uno que decida qué es lo que cree que es más probable que suceda. Yo creo que lo más probable es que sea postureo y que se pare ahí, porque si prohíben Apple en China, Estados Unidos les va a soltar otras dos andanadas que les va a hacer bastante más daño también a ellos. No lo sé. Entonces creo que se van a quedar en el postureo. Morgan Stanley, JP Morgan y otros muchos bancos más durante la semana, en vista del panorama, han actualizado sus precios objetivos y he de decirle que hay una especie de precio objetivo de consenso de Apple que se mueve como por aquí, ¿eh? Es decir, que los grandes bancos de inversión que tienen más datos que nosotros para estudiar estas cosas, pues no son demasiado pesimistas. Estamos hablando de que el consenso se mueve por aquí, por esta zona, es decir, desde un más 20 a un más 15% de subida, como poco. Por lo tanto, lo más probable es que esto se pare aquí. Si Apple rebota, si el mercado considera ya suficiente, teniendo en cuenta sus buenos resultados recientes y demás, la caída, lo que haga Apple es lo que vamos a hacer el resto del mercado. Si Apple rebota ahí en ese guillún, las bolsas rebotarán. Si Apple se sigue cayendo, se va a caer. La influencia que tiene Apple es tremenda. Por cierto, en semanas se me ha olvidado comentar que vemos también el propio software. Lo ha marcado, vemos una línea de soportes bastante interesante, como podemos ver ahí. Además de Apple, que ha sido clave, que ha sido decisivo, que ya hemos analizado un poco pues todo lo que tenemos que considerar a su respecto, también creo yo que habrá que echarle un ojillo a Nvidia. Nvidia ya saben que está siendo considerado por los operadores como una especie de, no sé cómo llamarlo, de guía, de representante oficial, de, no sé, de todo lo que significa la inteligencia artificial. Este tema tan interesante, pues que ahora está muy de moda y que la verdad es que pinta que puede ser un tema de futuro. Nvidia terminó ayer con una caída del 1,45%. Como vemos en gráfico de semana, de momento su tendencia alcista es inapelable y no tiene ningún problema en absoluto. Pero en gráfico diario ha estado más flojito, ha tenido una mala semana, ha acompañado a Apple en las caídas y se ha parado justo en un importante nivel de soporte donde le confluyen la media de 50, que sería la línea roja, y el Kijun, que es la línea negra. Y digo que hay que seguirle un poco la pista
porque he visto una cosa por ahí que me ha preocupado. Además, la he visto hoy, por ejemplo, citada en un artículo de Zero Hedge. Y me parece que le tenemos que echar un ojo a este asunto, verán. Todo viene de este paper publicado ayer por JP Morgan, como pueden ver, Morning Briefing de ayer, inteligencia de mercado, que ha dado mucho que hablar, muchísimo. Aquí se limita a hablar de las cosas del día y tal, recuerdo que se publicó ayer, pero ojo con este párrafo de aquí, porque lo está destacando mucha gente y es un poquito preocupante. Vamos a verlo, ¿dónde está el párrafo? Aquí, que esto es más largo que un día sin pan. Fíjense lo que dice aquí, lo que está subrayado en azul, empezamos a ver aquí. Dice que se ha dedicado mucho tiempo por parte de las compañías en hablar de la inteligencia artificial en todas las publicaciones de resultados, porque es el tema de moda, porque es un tema que vende, porque tú hablas de inteligencia artificial y subes, está súper de moda, y está el gráfico de Nvidia que acabamos de ver, con unos ratios de absoluta locura. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Aquí salen unos ratios de ventas, un PER astronómico, pero en fin, nunca se sabe con estas cosas, ¿no? Es un tema que está muy de moda. Yo creo que sí que es un tema de futuro, pero a lo mejor, como dice Harnett, es un poco una burbuja baby, que igual nos hemos pasado un poco, no sé. Pero es un tema de futuro, eso está claro, pero bueno, no importa mi opinión. Miren lo que dicen en JP Morgan. Dice que las compañías han dedicado mucho tiempo a todo esto y tal, y que ahora es tiempo de recoger la cosecha de todo esto. Y dice que está viendo... Vamos a ponerlo a traducir en el ChatGPT, que mi inglés es lamentable y así sale más, más fiable, ¿no? La traducción. Dice, la exageración en torno a la inteligencia artificial sigue disminuyendo. Atención a la frasecita, la exageración sigue disminuyendo. Las empresas dedicaron mucho tiempo a la inteligencia artificial durante las llamadas, bueno, se refiere a las publicaciones de resultados y los análisis que hicieron después y tal. Y ahora es hora de empezar a mostrar resultados. Ahora hay que demostrar que de verdad esto ha merecido la pena. Y dicen, de manera anecdótica, la experiencia de estos productos ha decepcionado a los usuarios y la novedad podría desvanecerse rápidamente. Ojo, es verdad, a mí me ha pasado con el ChatGPT. A ver, yo uso el ChatGPT casi todos los días porque me viene muy bien. Al Google le preguntas una cosa específica para sacar unos datos que de no sé qué fechas y no sé qué, y es un rollo, ¿no? Y esto enseguida te lo busca. Pero está claro que tampoco me puedo fiar de él porque comete muchos errores, muchas inexactitudes, te contesta muchísimas veces, soy un chat conversacional o no sé qué rollo te cuenta y no te contesta, o la famosa frasecita, mi última actualización fue en septiembre del 2021 y ahí te deja. Tendrán que actualizar esto de alguna manera, ¿no? No se conecta a internet, con lo cual no te puede buscar cosas de actualidad. Yo con el ChatGPT tengo una experiencia agridulce. Me es muy útil ver muchas cosas, pero me decepcionan otras. Y el caso es que los que están detrás del chat OpenAI de momento están perdiendo dinero. Es la realidad. Entonces, que JP Morgan diga esto, a ver si, porque esto además son conversaciones con clientes y historias de estas. Lo dejo ahí para la reflexión. La novedad podría desvanecerse rápidamente. Si eso es así, Nvidia sufriría. Sí, existe un factor cool, casos de usos reales en el mundo, muchos casos que sí que estas ideas están funcionando, y dice ahora un poco en plan de broma, dice, pero aparte de los ejecutivos con chaquetas de cuero, pone aquí, no está claro cómo la mayoría monetizará e implementará, y el ChatGPT es un ejemplo de que no tienen nada claro cómo va a monetizar. Es un ejemplo clarísimo. Eso ocurrirá en los próximos 12 meses, pero los inversores ya están empezando a sentir un poco de ansiedad. Bueno, yo creo que sin dramatizar lo que dice aquí, yo sigo pensando que el tema de la inteligencia artificial sí es un tema de futuro, pero también podríamos haber exagerado un poco en qué momento nos encontramos con el tema de la inteligencia artificial
y deberíamos vigilar un poco esto. Y en cualquier caso, tengamos la opinión que tengamos, parece ser, por estos indicios, que los inversores están empezando a cansarse un poquillo y necesitan más pruebas o más resultados reales para poder avanzar. Así que, en fin, parece que esto indicaría a una cierta prudencia. Bien, dicho esto, y después de decir que no me gusta hacer demasiadas previsiones porque ya saben lo imprevisible que es el mercado, pues, a ver, un momento. Teniendo en cuenta esta imprevisibilidad, bueno, esto es un poco arriesgado, pero sigo teniendo una hoja de ruta parecida, más o menos la misma de la que le estoy diciendo las últimas semanas. Para mí, lo normal sería que el mercado pues se mueva, estamos en un mes mal o tal, no sé qué, pues con algún tipo de corrección que no sé cuándo terminaría y tal, podría llegar incluso aquí, podría ser, sería un mínimo invertible bastante potable, y luego yo creo que veremos esto hasta finales de año, de seguramente podríamos terminar por aquí arriba. Estoy dibujando fatal, no se me da nada bien el dibujito este. A ver si consigo poner esto un poquito más cuadrado. Para llegar, me he pasado, para llegar a la zona de máximos anteriores, posiblemente, en algún momento de finales de año, principios del año que viene, no sé muy bien. Y luego, voy a poner otra vez el lapicero. Para hacer algo así, dudo mucho que sea fácil pasar de esto y luego una caída fuerte. Cuando el mercado sea consciente de que la recesión es en diferido. O sea que más o menos esto puede variar, se puede desplazar hacia aquí, se puede esto ajustar un poco, pero la idea podría ser esa. Cuando termine esta corrección posiblemente podamos tener un buen final de año que se podría prolongar a lo mejor al principio del año que viene, llegando aquí, y luego un lateral, muy difícil pasar de estos niveles, y en algún momento va a haber posteriormente seguramente una fuerte caída cuando el mercado descubra la realidad de que no estamos en una economía ricitos de oro como están pensando todos, incluida la Reserva Federal, lo cual me sorprende muchísimo, me parece increíble que con todos los economistas que tienen sigan pensando en esa tontería de la economía ricitos de oro y que no vean que estamos en una recesión en diferido clarísimamente. Bueno, pues, ¿esto qué es? Pues lo que hay. Pero a mí me parece que esto puede ser. Hartnett no está de acuerdo conmigo y seguramente Hartnett acertará más que yo porque sabe muchísimo más que yo. Yo no soy absolutamente nadie y este hombre sabe muchísimo y lleva mucho tiempo. Él cree que el mercado se dará cuenta de la realidad de que no estamos en un ricitos de oro ni un aterrizaje suave, sino un aterrizaje duro a toda velocidad. Y Hartnett, luego lo veremos en su paper, dice de hecho que no hay ni un solo gestor que lleve más de 150.000 millones de dólares en bonos que no crea que va a haber un aterrizaje duro. Entonces, a nivel periódicos y a nivel Reserva Federal, que está como siempre, o sea, es que está perdida, está más perdida con pulpo en un garaje siempre. Puede que sí que lo estén defendiendo, pero a nivel de mercado, gente fuerte, aquí todo el mundo no se lo dice a nadie, pero entre ellos sí que se están diciendo que esto va a aterrizaje duro. Indicios hay para aburrir, aunque la Reserva Federal no quiera verlo. ¿Qué les parece si tanto hablar de la fortaleza del empleo? Miramos esto, las ofertas de empleo. Miren qué caída está teniendo. Está teniendo una caída espectacular. Todas las caídas anteriores de un tamaño tan grande como este han terminado en una recesión. Todas. Esta, la del 2000, 2008 y la del COVID. Siempre una caída tan fuerte de las ofertas de empleo ha generado eso. El empleo está fuerte hasta que se active la bomba de relojería que esconde la recesión en diferido. Las empresas, lo voy a volver a repetir porque es vital, perdonen que me repita todas las semanas, las empresas están teniendo unos costes por tipos de interés bajísimos, incluso menores que de costumbre, porque aún tienen mucha financiación de la que se dio muy barata en el COVID. Conforme eso vaya venciendo, las empresas las van a pasar moradas porque toda la deuda nueva se renueva a tipos altísimos y van a tener que despedir gente porque no van a poder con ello. Ayer mismo, Timiraos publicó
un estudio de la Reserva Federal en el cual se veía que habían estudiado por qué los márgenes de beneficios habían quedado bastante decentes en los últimos tiempos a pesar de todo, y la conclusión a la que llegaba la Reserva Federal era concluyente, pues porque por un lado, se habían beneficiado de la política fiscal laxa que hubo de la Reserva Federal de manera intensiva y, en segundo lugar, lo que estamos diciendo, la propia Reserva Federal reconocía que las empresas estaban con muchísima, y los particulares también, con muchísima financiación baratísima que se había conseguido en la época del COVID. Es lo que hay. Qué manía de decir que eso va a llegar el momento en que ese factor distorsionante desaparezca. A Estados Unidos le va a pasar lo mismo que a Europa. Europa durante toda la semana, y ha sido otra de las claves de la semana, hemos seguido teniendo datos malísimos. Hemos tenido un dato de PMI de servicios muy preocupante. Todas las grandes potencias de la eurozona están con los dos PMIs, el de manufacturas y el de servicios, incluida España, que dicen que no, que aquí no, que no sé qué, los políticos, ¿no? También, en todos los sitios, todos con el PMI de servicios y el PMI de manufacturas en contracción. Y la zona euro no va mejor, también mal y en contracción, y reconociendo muchísimos organismos que la economía de la zona euro va a dar en negativo ya este trimestre y que va a entrar en recesión no técnica, sino en recesión de verdad. Eso le va a pasar a Estados Unidos también. Es que es imposible. Es un cuento lo de la economía de recitos de oro, lo de que la Reserva Federal se está dando autobombo a sí misma, diciendo que son tan buenos que han conseguido que se esté reduciendo la inflación sin cargarse a la economía. Pues no es verdad. No es verdad. Y les va a pasar lo mismo que a Europa, simplemente que en diferido cuando se desactive ese factor del que acabamos de hablar. Por eso tengo esa previsión de que tarde o temprano, aunque aún creo que pueda haber más subidas previas, el mercado se dará cuenta de que no hay economía recitos de oro, nunca la ha habido, y que no existe eso del círculo virtuoso, y lo que va a tener es un bofetón en el cual la Reserva Federal, y siento la dureza, va a volver a hacer el ridículo. Creo que el ridículo que hizo la Reserva Federal con eso de la inflación transitoria es de tal calibre que es difícil de superar, pero lleva camino de hacerlo, otra vez. Entonces, bueno, pues vamos a ver, yo soy muy pesimista, y creo que va a hacer un error de política monetaria y va a tener que pasar por este problema que está pasando ya la bolsa europea. Perdón, la bolsa europea, la economía europea. Miren este otro gráfico también relacionado con los hogares. Esto no promete precisamente que el consumo vaya a estar muy fuerte, ¿no? Me parece a mí, tanta economía, recitos de oro y tanta gaita. Me parece todo lo contrario. Y recuerden que van a volver a tener que empezar a pagar los préstamos estudiantiles. Cuidado. Que eso es un factor también que va a retraer mucho el consumo. Y a todo esto con la demanda de crédito desplomándose brutalmente en la eurozona, en Estados Unidos, en todos sitios. Como decía Pablo Gil muy bien durante la semana, eso es como quitarle la sangre a los cuerpos. Es como quitarle la savia a las plantas. Si tú le quitas el crédito a las economías, no fluye, la economía no fluye, se para y el crédito se está parando. Se está parando a una velocidad alarmante, mientras todos estos los bancos centrales ya parece que lo han detectado, pero no pueden, hiere su orgullo el decir que van a dejar ya las cosas quietas, porque como se han convertido en la, no sé, la reserva espiritual de Occidente por lo visto, pues en fin, pero a mí me parece que por ahí no van los tiros. Y lo mal que va la economía europea, pues se está viendo muy reflejado en el euro. Evidentemente, en Estados Unidos se va mejor porque ellos aún están con esa recesión en diferido que aún no ha aparecido, que aparecerá pues dentro de unos meses, puede que bastantes meses, pero aparecerá tarde o temprano. Pero el euro está en una zona ya recesionista total y absoluta y el mercado se lo está cargando. El mercado se lo está cargando, ya está pasando el peligro de que haya que estar con cobertura si se tiene la inversión en dólares y la moneda base en euros. En el momento que volviera a pasar por aquí encima habría que echarle un ojo, pero el euro está fatal. Fíjense qué caída. Es una caída tremenda, precisamente por eso, porque todos los síntomas que está dando la economía europea es de que
tanta subida de tipos de interés y tan rápida, no digo que no sea necesaria, pero el caso es que ahí está y está haciendo ya, como es lógico, un daño enorme a la economía, muy importante, y que el mercado está infravalorando y que se deja llevar demasiado por los políticos que siempre intentan minimizar estas cosas, como es lógico, pero nosotros tenemos que ser mayorcitos, no hacer caso de los políticos y llevar cuidado. Entonces, claro, la figura que ha hecho el euro durante la semana es terrorífica, porque tras hacer un pullback a la media de 200 que había perdido, chocó contra la media de 200, le actuó como resistencia y perdió el mínimo. Lo único que le está salvando es que había ahí un suelo de lateral que llega hasta 1,0650 más o menos, y eso le está haciendo de soporte, pero ya la tendencia vuelve a ser muy sospechosa, y si perdiera este lateral, pues se va a caer mucho más. Y el dólar pues se está beneficiando de todo eso, de esta debilidad del euro por la gran debilidad de la economía. ¿Qué va a pasar la semana que viene con el Banco Central Europeo? Que tiene reunión. Nadie lo sabe. Ellos dan señales de estar, otros que tal, también más perdidos que un pulpo en un garaje, y el mercado casi descuenta moneda al aire en esa reunión, que le da casi las mismas posibilidades de que suban los tipos en esa reunión de septiembre como de que no los suban. Entonces no sabemos. No sabemos, pero no da sensaciones el Banco Central Europeo, no da sensaciones Christine Lagarde en sus intervenciones de saber realmente lo que tienen que hacer y de tener un plan o de tener un esquema en la cabeza. Da la sensación que van dando tumbos. La caída del crédito es gravísima en la zona euro, lo vuelvo a repetir. Es gravísima. Ya lo hemos visto en semanas anteriores los gráficos, la situación sigue empeorando y la economía se va a parar como esto siga así. Entonces, los tipos de interés, ¿qué va a pasar? Pues es que estamos atrapados en la estanflación. Ese es el problema, que tenemos estanflación, que tenemos un crecimiento, que ya no tenemos un crecimiento, tenemos un decrecimiento claramente, y una inflación que sigue muy subida de tono. Y ahora, ¿qué haces? Lo que hagas malo. Si tiras a que el crecimiento no se desplome, a lo mejor la inflación te repunta. Y si tiras a que la inflación no repunte, te vas a meter en una recesión de las graves. ¿Qué haces? No me gustaría estar en el pellejo del Banco Central Europeo. Claro, ahora están pagando sus errores pasados. Yo reconozco que esta situación ahora es muy difícil, pero esta situación se la podrían haber ahorrado tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo posiblemente si en lugar de estar diciendo tonterías como aquella de que la inflación era transitoria, hubieran empezado antes, hubieran atajado aquello con más tiempo, posiblemente ahora no estaríamos en una situación complicada, pero la situación es realmente diabólica. A ver qué se hace ahora. La reunión de la Reserva Federal será a la semana siguiente, esta semana que viene no la otra, y ahí sí que el consenso de mercado sí que está claro. No se descuenta de ninguna de las maneras una subida de tipos en septiembre, ellos tienen la inflación mucho más moderada y los datos macro pues no son tampoco. Ha salido alguno esta semana que ha puesto nervioso al mercado, que está clarísimamente otra vez con aquello de lo malo es bueno y lo bueno es malo, pero no se descuenta ningún tipo de subida. Por cierto, semana que viene, atención al dato de IPC en Estados Unidos. Importantísimo, será la clave de la semana, dato de IPC. Tal y como están los nervios en los últimos días, con los bonos presionadísimos, que esta es otra de las claves de la semana, la presión tremenda que tienen los bonos encima, bajista, este dato de IPC pues pasa a ser absolutamente vital. Y ya que estábamos diciéndolo, lo de los bonos es extraordinario. Hartner nos lo decía la semana pasada, desde hace 250 años nunca habíamos tenido una bajada de los bonos tan brutal como estamos teniendo. Y eso que, por ejemplo, en Europa los datos macro están saliendo muy malos. Fíjense el batacazo que lleva esto, que es impresionante. Histórico, esto es histórico. Está claro que en algún punto esto va a parar y los bonos van a dar, igual ya la están dando, Nosotros hemos acumulado bastantes bonos en esta caída. Esto no se puede mantener en el tiempo, evidentemente. En algún punto cercano estará el tope. Puede que esté en 4,50, puede que esté en 4,75. No sé, pero muy lejos no debe estar, porque esto es extraordinariamente
exagerado y la sobreventa es espectacular. El día que empiecen aquí los cierres de cortos, el rebote hacia arriba va a ser como este de aquí, va a ser en flecha. Pero de momento no tenemos ningún indicio de que vaya a cambiar. Y de momento se mantiene esa rentabilidad este es el gráfico de semanas, del 4,37 o por ahí, que sería el equivalente en cotización a lo que tenemos en este momento. Mucha gente me ha preguntado, por cierto, y aprovecho pues para aclarar esto, que qué significa esta cotización que tienen los bonos 131, 109. Bueno, pues esto hay que aplicárselo al nominal. Por ejemplo, si el nominal del boom me parece que es 100.000 euros, pues ese 131 significa 131% del nominal. Esto significa que el nominal real que en lo que estamos invirtiendo sería 131.000, no 100.000. Esa indicación cotiza eso. Si estuviera por debajo, pues significaría que la cotización está por debajo del nominal. Entonces, por ejemplo, es de 90, significaría que en lugar de 100.000, que es el nominal oficial que pone en el bono, pues estaríamos hablando de que el mercado lo valora en 90.000. Este tipo de cotizaciones funcionan así. Bueno, pues estamos muy a expensas de los bonos. Los bonos siguen tremendamente presionados, no terminan de tener claro, con tanta declaración que hace la Reserva Federal peliculera y agresiva y que somos aquí los fieras y tal, y el Banco Central Europeo igual, que si esta semana dijo, no, el mercado está menospreciando la posibilidad de que subamos los tipos en septiembre. Bueno, pues están asustando a todo el mundo y los bonos se ven muy presionados por esas tensiones de la inflación que no saben muy bien cuándo van a parar los bancos centrales. Los bonos están muy presionados por la cantidad del diluvio de papel que está metiendo en mercado el Tesoro. Los bonos están muy presionados porque piensan que con esa actitud de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo los tipos se van a mantener altos. No se descuenta que suban más, eso no se descuenta. Lo que se descuenta es que ya que están muy altos se van a quedar así durante bastante más tiempo. Y en cualquier caso, si yo tuviera que escoger una de las razones, yo diría claramente que al final la clave está en que el mercado es que no termina de estar seguro de que la Reserva Federal se vaya a estar quietecita. Así de claro lo digo. Si en algún momento la Reserva Federal dijera me voy a estar quietecito, pues los bonos se tranquilizarían. Pero ¿saben cuál es el problema? Que si tiran de hemeroteca, verán que esa no es la forma habitual de actuar de la Reserva Federal. La Reserva Federal nunca, ni en una sola vez, no actuó siempre con la misma pauta, la misma que está usando ahora. Deja de subir los tipos, sigue amenazando con que los puede subir en cualquier momento, no los vuelve a subir, sigue pasando el tiempo, no paran en las amenazas. Recuerden que les hice una retrospección histórica hace 2 o 3 vídeos de esto. Y un buen día dicen que bajan los tipos de interés por sorpresa y te los bajan además en bastante importe. Bueno, pues es lo que hay. O sea, que no esperen que la Reserva Federal diga que van a dejar de subir tipos porque nunca lo han hecho. No sería la primera ocasión. Y hay otro problema que preocupa a los bonos. Y ese problema es el petróleo, que ha sido otro de los protagonistas de la jornada. Ya saben que la OPEP Plus, que está compuesta de Rusia, de Arabia Saudita y unos cuantos que hacen palmas, Arabia Saudita y Rusia decidieron y comunicaron que unilateralmente, hagan lo que hagan los demás, pues piensan seguir bajando la producción para que los precios del petróleo se mantengan altos. Lo que piensan los economistas es que el nivel de confort para Arabia Saudita es 100. Que ahí es donde le gusta tener los precios a Arabia Saudita, 100. Bueno, es algo que no se puede descartar y no es la primera vez que está ahí, ¿no? Y ha estado muchísimo más alto. Pues puede ser. Entonces esa cifra de 100 está en la mente de todos y claro, el problema es que el petróleo es vital para la inflación y estas subidas del petróleo fuertes que estamos teniendo ahora están poniendo más nerviosos a los bonos. Este es el último factor que pone nervioso a los bonos. Y además hay otra cuestión. El petróleo, cuando ya llegó a estos precios anteriormente, volvió a bajar, como vemos en el gráfico, porque Biden empezó a vender barriles de petróleo de la reserva estratégica.
¿Cuál es el problema que hay ahora? Que no ha reconstruido en ningún momento la reserva estratégica. Entonces, esa bala en la recámara ahora no la tiene Biden. Biden no puede vender petróleo de la reserva estratégica como poder, puede, pero le queda poca. Estamos hablando de la primera potencia del mundo. Tú no puedes dejar a la primera potencia del mundo con unas reservas estratégicas muy por debajo de lo normal. Te puede pasar cualquier cosa y te metes en un jaleo, ¿no? Entonces, ese es un problema. De momento y técnicamente, además, el petróleo, como vemos, ha roto resistencias, está en francés ya me traiciona, en tren, no, está en camino, ¿no? De romper la media de 100 y de escaparse de la nube Ichimoku. No ha estado por encima de la nube Ichimoku desde que en agosto del 2022 ya se metió por debajo y nunca la ha conseguido superar. El pasar eso pues sería una nota alcista muy poderosa. ¿Qué es la única cosa que podría frenar al petróleo? Que los datos de China siguieran siendo tan malos como siguen siendo. Y esa ha sido otra de las claves de la semana. China sigue fatal. China no toma las medidas necesarias, no sé a qué están esperando. Y no va nada bien. La bolsa china no levanta cabeza, los problemas chinos están fastidiando a Europa porque los sectores predominantes europeos están muy basados en China. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al gráfico de Louis Vuitton, que siempre saben que lo tomo como guía del sector de lujo en Europa, pues miren qué panorama. Louis Vuitton lleva una caidita de aquí no te espero y la semana no ha sido precisamente buena. Toda esta caída del sector de lujo, que es el sector predominante, Hartnett siempre dice que el equivalente a los 7 magníficos de tecnológicos en Estados Unidos es el sector de lujo en Europa, pues no para de caer. No para de caer porque China va fatal y eso es otro hándicap con el que nos levantamos casi cada mañana. Los últimos datos macro malísimos de China, que perjudican machaconamente al sector de lujo, que perjudican machaconamente al sector de materiales básicos y que perjudican machaconamente al sector de automoción. Los 3 sectores que más dependen por ese orden, lujo, materiales básicos y automoción, de China. Pero el problema es que esos 3 sectores en el IBEX no pintan mucho, que el IBEX es un índice pintoresco y un poco así surrealista, paranormal, pero en el resto de índices es que son los 3 predominantes. Entonces es muy problemático que le digan al DAX lo que le influye la automoción o el sector de lujo en el Eurostoxx 50, en el Stock 600, ¿no? Bueno, pues es lo que tenemos. Así están las cosas y China sigue dando problemas y no parece que vaya a cambiar. Es más, incluso esta semana hemos oído a algún analista que ha llegado a decir que los problemas económicos de China podrían enquistarse y convertirse en una especie de Japón, que ya saben que Japón pues ha estado durante muchos años, durante casi décadas, atascado con una inflación muy baja y un crecimiento casi recesionista perpetuo, y dicen que China podría llegar a estar igual. No sé, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero en cualquier caso pues es problemático. Una advertencia negativa, y es que Goldman avisa que volvemos a entrar en periodo de blackout de recompras de acciones propias. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando teníamos el último blackout. Se va a publicar resultados pues a partir de 1 de octubre y ya saben que el blackout empieza casi 3 semanas antes de las primeras publicaciones y por lo tanto Goldman ha calculado que hacia el viernes de la semana que viene aproximadamente ya empezarán a bajar las compañías que están haciendo recompras de acciones propias y que este blackout, este apagón, pues irá ampliándose con el paso del tiempo. Así que un factor negativo más para las bolsas a partir de los próximos días hasta que pase la temporada de publicaciones de resultados que empezará, pues como digo, pues más o menos en octubre. Le damos un vistazo técnico al jefe. Bueno, primero vamos a dárselo a Europa, porque es importante, está ahí en un cruce de caminos muy importante. Vamos a verlo en semanas, como siempre, ya lo vemos en diario todo el resto de la semana. Bueno, pues el DAX alemán, como podemos ver, está en su deporte favorito, que es montar laterales en los últimos tiempos. Ahí está, ya tuvo un lateral muy duro, casi en las mismas fechas de este año, entre marzo
y febrero del año siguiente. Y ahora está en un lateral otra vez, pues desde marzo también y todo el resto del año, lateral absoluto. Ahí está, en tierra de nadie, a nivel semanal, a nivel diario, aquí está la media de 200 más o menos, pero a nivel semanal no está en un sitio muy claro, está perdiendo el Kijun, ojo, si eso se confirma, aún no ha tenido dos velas semanales claras. Tendría la media de 50 en 15.280, tendría la media de 100 en 15.020 y el extremo de la nube Ichimoku, en fin, tiene bastantes soportes importantes, bastantes, pero aún así llegar a esos soportes le supondría caídas bastante considerables. Y por arriba, pues lo de siempre, mientras no rompa esta resistencia, el día que rompa eso puede salir como un corcho disparado hacia arriba, pero ahí está, lleva muchos meses que no es capaz de batir ese nivel que está equivalente con este. Y el Eurostoxx pues está de una manera parecida. Cuanto al SP500, pues nos vamos también al gráfico de semanas y vemos que ha llegado a niveles muy importantes de resistencia, de soporte, perdón. La tendencia alcista sigue. A nivel de semanas aquí lo que se ve es una fase correctiva dentro de la tendencia alcista. El RSI lleva ya muchas semanas por debajo de 60, a pérdida de momentum es evidente, pero de momento solo eso. Ahora llega a una zona de soportes muy fuerte entre 4.335 y 4.425, donde tendríamos al Kijun y la media de 100. Y aquí en 4.235 tendría la media de 50. Ahí, en ese nivel más o menos, tiene también la media de 200 diario. Y ya mucho más abajo, en 4.000, tendría la media de 200 en semanal. Este nivel para mí es el soporte clave. Si llega ahí, mucha gente va a considerar eso como un mínimo comprable y como una zona donde se puede entrar con una cierta seguridad de cara a finales de año. A mí también me parece un nivel muy interesante. Y lo dejo ahí, cada uno ya, que aquí no se pueden dar recomendaciones, que es ilegal y no las pienso dar, es solo mi modestísima opinión, que además casi siempre pues, suele estar bastante equivocada. Y el Nasdaq, pues vamos a verlo. Vamos a borrar toda esta porquería que tengo por aquí marcada. Fuera. Pues el Nasdaq, pues ya ven, desde un punto de vista semanal, que quita mucho el ruido, ¿verdad? Pues se ve una tendencia alcista. Una tendencia alcista sin mayores problemas. Ha tenido ahí una pequeña corrección, pero nada grave. Y de momento pues sigue completamente alcista, con potencial de llegar a 17.120. Técnicamente hablando, ese es el nivel a vigilar. Ahí ya, cuidado, si llegara algún día ahí. Ahí dudo mucho que pudiera pasar con facilidad. Soporte, pues en 14.720, donde está el Kijun, como pasa con todos los productos, y más en un gráfico semanal que elimina mucho el ruido. Estar por debajo o por encima del Kijun es decisivo. Miren por encima la de meses que estuvo, miren por debajo la de meses que estuvo y miren por encima la de meses que lleva, todos señales exitosas y donde puedo ganar mucho dinero, tanto largos como cortos, pues están muy lejos del Kijun. Mientras no lo pierda, 14.720, muy lejos, relativamente lejos, y luego por debajo tiene la tira de soportes, la media de 100, 50, 200, todo estaría en esta zona. Y por arriba, pues insisto que el objetivo estaría aquí. A mí me da que de aquí a finales de año vemos ese objetivo, pero puedo estar equivocado. No se pueden dar vaticinios fiables, ya lo hemos dicho antes, que vete todo a saber aquí lo que puede salir y lo que puede pasar. Y con cariño para los sufridores del oro, entre los que tengo la desgracia de estar, madre mía, vamos a darle un vistacito al gráfico de semanas. Vemos que el oro, a pesar de las fuertes compras que están teniendo los bancos centrales, ayer se dio el dato, madre mía, están comprando mucho oro los bancos centrales, especialmente el Banco Central Chino, y hace bien, me parece esa una correcta política. Pues de momento no tira, porque lo que más le pesa es su elevadísima correlación negativa con el dólar. Y como el dólar está fuerte, pues ahí tenemos el atasco. Entonces está
todas las medias, está tan lateral últimamente que todas las medias están en el mismo sitio. En semanal, la de 50, la de 200 y la de 100. Ni les cuento lo importante que es eso. Con todas las medias juntas, como se le ocurra salir de la nube Ichimoku hacia abajo, todos los sufridores del oro vamos a tener que tomar la decisión de si dejamos de sufrir ya una vez cerrando la posición o si nos preparamos para un batacazo de bastante calibre. Cuidado con esos niveles, cuidado. Si consigue pararse en esa zona tan importante, pues podría rebotar con fuerza e irse hacia arriba. Pero de momento, pues así están las cosas. Y vamos a ver un último gráfico que ha sido clave durante la semana. Ya con esto terminamos las claves y nos vamos a dedicar los últimos minutos, como siempre, a ver el paper de Hartnett. El gráfico del dólar yen, que está en boca de todos. Vamos a ver, esta semana por primera vez hemos tenido ya intervenciones verbales muy agresivas por parte del Banco Central de Japón. Muy agresivas, diciendo que van a tomar medidas urgentes, que no van a consentir que el yen se siga depreciando de esta manera, que el mercado debería andarse con cuidado, etc. La gran discusión está, viendo que no ha intervenido en 145 como pensaban algunos, ¿dónde va a intervenir? Lo normal, si se fijan en el punto de vista técnico, que se fijan, se lo puedo asegurar, los bancos centrales se fijan mucho en las cuestiones técnicas para tomar las intervenciones. De hecho, un banco central históricamente no interviene a pecho descubierto de repente en medio de una tendencia alcista. Espera a que la tendencia alcista haya una cierta debilidad porque se llega a un punto clave como este, psicológico además, el 150 o cualquier cuestión así, y entonces es cuando le atiza, pero cuando la tendencia se está empezando a debilitar. Entonces hay quien piensa que se va a parar aquí, 150 más o menos, JP Morgan decía 155, en fin, el consenso está en algún punto entre 150 y 155 en este momento, y creo que tienen bastante razón con esa opinión, porque parece que puede ser la zona más probable. Ni les cuento la de cortos que están afilando los cuchillos en ese entorno. Ni se lo cuento. Debe haber para parar un tren, así que estén atentos, no lo pierdan de vista. Bien, pues vamos a ver el paper de Hartnett de esta semana, que viene con un título enigmático a lo Hartnett. Ahí literalmente dice más alto igual a más duro. Habrá que leer el paper para comprender a qué se refiere exactamente. Como siempre, no es nada fácil de entender. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los puntos más interesantes. Ya les anticipo que Hartnett sigue negativo. Sigue negativo, sigue bajista y desde luego cree que es una broma pesada seguir hablando del soft landing. Clarísimamente, no hay aterrizaje suave. Es que yo no sé quién se cree eso. Pero, bueno, ahí está. Aquí tenemos, ya saben que esta palabra significa un poco ideología de mercado, una traducción muy libre. Estaríamos diciendo... Bien, vamos a usar el ChatGPT, porque entre que mi inglés no es brillante y que hoy Hartnett parece que está como, por decirlo de alguna manera, espesito, mejor que usemos el ChatGPT. Vamos a traducir este parrafito de aquí que es importante. Vale, pues nos dice el ChatGPT. La traducción correcta sería: el aterrizaje suave está de moda. Esta frase es muy importante, a mí me pareció muy importante y se la he comentado antes, de hecho, si recuerdan. El aterrizaje suave está de moda, pero no hay ni un gestor de bonos en el mundo que maneje más de 150.000 millones de activos, es decir, de los que manejan mucha pasta, que no piense que no habrá un aterrizaje duro. Vamos, traducción, que todo el mundo que maneja dinero fuerte, aunque no lo reconozca, está pensando que va a haber un aterrizaje duro, por muy de moda y por muy cool que esté lo del aterrizaje suave, que además es la teoría predominante de la Reserva Federal, para nuestra sorpresa. Una legión de economistas para no ser capaces de ver que está la recesión en diferido. Sigamos. El petróleo a máximos de 10 meses. Cuidado. Arabia Saudita, Rusia bajando la producción para forzar
a que los precios del petróleo suban, fuerte demanda de países que consumen de manera importante, en fin, un lío tremendo que lo único que puede suponer, dice, es presiones alcistas para el IPC, evidentemente vía energía. Traduzcamos este otro párrafo que es interesante. Dice, el rendimiento de las ganancias del S&P 500 es del 4,6%, menos que el rendimiento de los bonos del Tesoro, que ya es el 5,5%, lo cual nos da que la diferencia entre el rendimiento de las acciones y el de los bonos es de menos 90 puntos básicos. Y esto, ojo, es el nivel peor desde el año 2000. Y entonces Hartnett hace esta reflexión: cuando el rendimiento de las ganancias supera ampliamente al rendimiento de los bonos, como por ejemplo en marzo del 2003, como por ejemplo en marzo del 2009, como por ejemplo en marzo del 2020, esta reflexión es importante, yo tomaría nota, es el momento más alcista para las acciones y el crédito. O sea, no es el caso actual, pero tomemos nota de que cuando veamos que el rendimiento de las ganancias supera muy ampliamente al rendimiento de los bonos, que hablemos de más de 500 puntos básicos de diferencia, posiblemente estemos a las puertas de una gran tendencia alcista. Pero si estamos en el caso actual, cuando la brecha es negativa, sigue diciendo aquí, como en agosto del 2000, que fue de menos 250, o como en julio del 2007, que fue de menos 80 puntos básicos, no es tan bueno para las acciones y el crédito, que es el caso en el que estamos actualmente. Seguimos repasando el paper y les llamo la atención sobre su indicador Bullenberg, que en este momento ha bajado de 4,4 a 4, pero sigue en una zona que no nos dice nada. Es una zona neutral que no da pistas ni sobre compras ni sobre ventas. En cuanto a los flujos semanales, como podemos ver, vuelve el dinero a la cueva, 68.400 millones de dólares que se van a cash otra vez, 68.400 millones, es una barbaridad. De hecho, lo pone aquí, es la mayor entrada en cash de las últimas 9 semanas. Les entran 4.000 millones de dólares a los bonos, les entran, a pesar de las bajadas que hemos tenido en la semana, 2.200 millones de dólares a las acciones, y de nuestro denostado y torturador oro salen 700 millones. Algunas notas destacadas, pues que en los TIPS, recuerden que los TIPS son los bonos protegidos contra la inflación, tenemos la primera entrada en 6 semanas, o que por ejemplo en emergentes, en bolsa emergente tenemos la primera salida de dinero en 9 semanas, en la bolsa de Japón tenemos las mayores salidas de dinero desde mayo del 2023, que en tecnología, esto me parece muy relevante, esto es por culpa de Apple, que en tecnología tenemos la primera salida en 11 semanas y en telecos la mayor salida de dinero desde septiembre del 2022. Por cierto, y ahora que hablo de telecos, ya saben que otra de las claves de la semana, en este caso en España, pues ha sido el hecho de que Telefónica pues haya recibido una compra por parte de la teleco más grande de Arabia Saudí del 9,9% de su capital. Una operación que en este momento está siendo cuestionada por una parte del gobierno, no se sabe definitivamente cómo va a quedar, dicen que no van a intervenir en la gestión, no se sabe, pero bueno, ha sido un movimiento muy relevante que ha tenido en movimiento a todo el sector de telecos a lo largo de la semana. Bien, vamos a traducir el siguiente párrafo que está subrayado en azul, porque por fin aquí nos va a explicar por qué ha puesto ese título de más alto igual a más duro. Así que vamos a traducirlo de nuevo con el ChatGPT. Aquí hace una traducción de aquella manera, mayor igual a más difícil. Bueno, lo que quiere decir es, la probabilidad de un aterrizaje duro en consenso probablemente ronda el 20%, es decir, que la gente dice que no cree que vaya a haber un aterrizaje duro. Yo sí, soy de ese 20%, pero la gente no se lo cree. Y razona Hartnett, pero un petróleo, bueno, se refiere a que un petróleo alto, caro, un dólar alto, unos tipos de interés más altos durante más tiempo, no que vayan a seguir subiendo, sino que van a estar con la
la manía obsesiva que tiene la Reserva Federal mucho tiempo a estos niveles y con unas condiciones financieras más ajustadas, que lo están, ya lo hemos comentado, el crédito se está yendo al garete, sigue siendo pues un riesgo para los activos más arriesgados en septiembre y octubre. Además de aumentar la probabilidad de un aterrizaje duro en los próximos 6 meses. Por lo tanto, su estrategia, este es el párrafo más importante de todo el paper, por lo tanto, su estrategia sería pues que cualquier repunte en riesgo, a medida que las condiciones financieras se alivien en otoño, por ejemplo, pues vendería. Vamos, su idea es vender en las subidas, claramente. Él sigue igual. A ver, yo coincido con él, creo que coincidimos los dos, aunque es un poco ridícula esta comparación, porque yo no soy nadie y él es un analista muy consagrado y que sabe mucho, pero yo coincido con él en esto, de que el aterrizaje duro puede aparecer en los próximos 6 meses, yo creo que incluso un poquito más, estoy seguro que va a tardar, porque hace falta que se quite esa financiación a tipo cero del COVID, tardará. Yo con eso estoy de acuerdo, pero él cree que el mercado se va a dar cuenta de que vendrá el aterrizaje duro en septiembre o octubre, y yo no tengo tan claro eso. Que a lo mejor sí, ojo, pero a mí me hace dudar eso. Cualquier caso, aquí lo que importa es la opinión de Hartnett. Hartnett cree que el mercado se va a dar cuenta en septiembre o octubre de que vendrá un aterrizaje duro, con lo cual vendrá una caída, por lo tanto él recomienda, yo no puedo hacer recomendaciones, es completamente ilegal, que se venda en las subidas. Ya saben que yo tengo otro planteamiento diferente, que creo que la cosa se va a demorar un poquillo más, pero habrá que ver. Esta es la opinión de Hartnett. Este es el párrafo clave y de ahí el título que ha puesto. Aquí en este párrafo hace un interesante repaso, el que quiera puede parar el vídeo, se lo lee con calma, de la barbaridad de déficit que está asumiendo Estados Unidos. Esto es que se les ha ido la cabeza. Por ejemplo, dice que el déficit presupuestario del gobierno federal es del 9% del Producto Interior Bruto, lo cual, atención, es el más alto en los pasados 100 años, fuera de guerras y recesiones. La deuda del gobierno de Estados Unidos es de en 10 billones hasta 32 billones desde el año 2019. En suma, lo que hemos hablado tantas veces, la moneda fiduciaria no vale nada, aquí se le ha ido a todo el mundo la cabeza y más vale que nos andemos con ojo. La moneda fiduciaria no es un buen refugio para nuestros ahorros, ni los nuestros ni los de nuestros hijos. Hay que ser prudentes y buscarse la vida. Moneda fiduciaria no, gracias. Si quieren alguna moneda que pueda no ser tan fiduciaria, que también lo es, pues me quedo con el franco suizo, por ejemplo, por sus grandes reservas de oro y demás. Pero de ahí no me saldría mucho más, ¿eh? El resto hay que buscarse la vida con otros activos. Y vamos a terminar el repasito al paper de Hartnett, que vamos ya justitos de tiempo, traduciendo con el ChatGPT estos dos párrafos que me parece muy curioso, todo lo que dice aquí. Vamos a verlo. Ya lo tengo aquí traducido. Dice, la Reserva Federal ha terminado. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con él. Sería una insensatez por parte de la Reserva Federal volver a subir los tipos, aunque fuera otro cuarto de punto más. Una barbaridad. Entonces, la Reserva Federal ha terminado. Un aterrizaje... O sea, esto es lo que espera la gente, lo llama historias de lo esperado. La gente espera que la Reserva Federal haya terminado, que haya un aterrizaje suave en Estados Unidos, que se monte una burbuja de inteligencia artificial, es decir, que siga subiendo, que China aplique el bazooka, es decir, que tome medidas muy contundentes y que termine esa pesadilla de guerra entre Rusia, Ucrania y la OTAN por en medio. Eso es lo que la gente espera. Todos estos factores son riesgos alcistas. Hay riesgos alcistas para él, que es bajista, por eso lo llama riesgo. O sea, es decir, si pasa todo eso, termina la guerra entre Rusia y Ucrania, China toma medidas contundentes, la inteligencia artificial sigue subiendo y hay un aterrizaje suave en Estados Unidos, el mercado subirá. Él reconoce que subirá, aunque le preocupa la amplitud, ya que Amazon, Tesla, etcétera, los típicos, han aumentado $1 billón en capitalización de mercado en lo que va de año, mientras que otras 86 acciones tan solo lo han hecho en 70.000 millones, ¿no? Ya ven.
El optimismo mantiene bajo los diferenciales de crédito, la asignación a acciones aumentará. Esto es lo que espera el mercado. Y Hartner reconoce que si el mercado acierta, no es lo que piensa él, lo que piensa el mercado, que si el mercado acierta habrá más subidas. Y ahí tienen los factores muy claramente identificados. Historias de lo inesperado, lo que no espera el mercado. El gran riesgo es que la recesión y un mayor desempleo provoquen un aumento y no una disminución en los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo, ya que los mercados descuentan pánico fiscal, gasto de los políticos para evitar el malestar social y político. Los rendimientos entonces suben a niveles punitivos, es decir, a niveles duros. Supongo que estaría hablando de que el bono americano a 10 años se va, por ejemplo, a un 5% de rentabilidad y se ha equivocado el mercado y se provoca un aterrizaje largo y difícil. Y él cree que este es el escenario que va a pasar, aunque sea lo inesperado para el mercado. Y vuelve a repetir una vez más su estrategia, que sería aprovecharemos cualquier repunte, aprovechará cualquier repunte de los activos de riesgos en el próximo mes, aquí precisa más, estamos hablando de octubre, para adoptar una postura defensiva y prepararnos para el hard landing, no para el soft landing, que es lo que está esperando el mercado. Aterrizaje duro y no aterrizaje suave como espera el mercado. Bueno, pues con esto terminamos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que nos hace mucha falta las dos cosas para que el algoritmo de YouTube se porte bien con nosotros. Les recuerdo lo que les digo siempre. Nada de lo que he dicho constituye una recomendación ni de compra, ni de venta, ni estratégica, ni de activos, ni de nada, entre otras cosas porque está terminantemente prohibido por la legislación vigente. Lo que yo diga no vale para mucho, yo me equivoco como todo el mundo muchísimo, lo único que vale es su análisis, no haga caso de falsos gurús, usted hágase su propio análisis, escucha a todo el mundo y luego llega a sus propias conclusiones. Eso es lo único que vale, sea prudente con eso. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una semana más. A nivel de vídeos personales, pues mañana domingo, como siempre, le he cogido el gustillo a eso. Pues pondremos algún videíto de 5 minutillos reflexionando sobre alguna cosa interesante, muy breve, como siempre, eso sí. Y ya a nivel de vídeos regulares, pues nos vemos el lunes, como siempre, sobre las 8:30 hora española, 2:30 de la madrugada, hora de Nueva York, para comentar cómo viene la apertura. Que pasen un muy buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias por estar ahí.